¿Qué pasaría si todo lo que te han enseñado sobre el éxito, el control y la felicidad en realidad estuviera haciendo tu vida más difícil? Crecemos creyendo que para alcanzar nuestros sueños tenemos que empujar, luchar y forzarnos a atravesar los obstáculos. Nos dicen que mientras más controlemos, más seguros nos sentiremos, que la felicidad surge de perseguir siempre lo siguiente: dinero, relaciones, reconocimiento. Pero ¿y si el verdadero secreto de la plenitud no estuviera en intentar más fuerte, sino en soltar? ¿Y si la verdadera maestría de la vida no viniera del esfuerzo, sino de alinearnos con algo mucho más grande que nuestros propios deseos? Este es el gran paradigma en el corazón del taoísmo, una filosofía ancestral que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida. Y en el centro de todo se encuentra Lao Tzu, un sabio misterioso cuya sabiduría ha marcado a algunos de los pensadores más influyentes de la historia. Vamos a sumergirnos en 10 de sus enseñanzas más poderosas, lecciones que transformarán la manera en que ves el éxito, el control e incluso a ti mismo. Al final de este recorrido no solo entenderás el taoísmo, tendrás una nueva perspectiva sobre la vida misma. Lao Tzu es una de las figuras más enigmáticas de toda la filosofía. A diferencia de otros grandes pensadores, ni siquiera sabemos si realmente existió. Su nombre, que significa viejo maestro, sugiere una sabiduría acumulada con el tiempo. Pero, ya sea que haya sido una persona real o una figura legendaria, sus enseñanzas han moldeado la filosofía oriental por más de 2500 años. Según la leyenda, Lao Tzu fue archivista del gobierno en la antigua China, alguien profundamente familiarizado con el funcionamiento de la sociedad y el poder. Pero a medida que envejecía, se fue desilusionando del mundo de la política, la corrupción y la ambición. Veía cómo las personas perseguían sin descanso la riqueza, el estatus y el control, y aún así se sentían vacías. Frustrado, decidió abandonar la civilización, montando un buey hacia las montañas del oeste. Al llegar a la última puerta del reino, un guardia lo reconoció y le suplicó que escribiera su sabiduría antes de desaparecer para siempre. Lao Tzu aceptó, y en una sola sesión compuso lo que hoy se conoce como el Tao Te Ching, un libro de apenas 81 versos que encierra algunas de las reflexiones más profundas jamás escritas. Y luego, tan misteriosamente como había aparecido, Lao Tzu desapareció, sin volver a ser visto. Sus enseñanzas, sin embargo, inspirarían a millones, influyendo en el budismo zen, las artes marciales, la poesía e incluso la psicología moderna. ¿Pero qué es exactamente el taoísmo? ¿Y por qué es tan diferente a todo lo que nos han enseñado? En su esencia, el taoísmo trata de alinearse con el flujo natural de la vida. La palabra Tao significa el camino. No es un conjunto rígido de reglas, sino el orden fundamental del universo. Como el fluir de un río o el cambio de las estaciones, el taoísmo enseña que todo en la naturaleza funciona en perfecta armonía, no por la fuerza, sino por el equilibrio. Los árboles no luchan para crecer. Los ríos no se fuerzan para llegar al océano. Siguen su curso natural. Y aún así, todo se cumple. Esta idea de la acción sin esfuerzo se llama Wu Wei, y es uno de los conceptos más poderosos y a la vez más malinterpretados de toda la filosofía. La mayoría de las personas cree que el éxito viene del esfuerzo incansable, de empujar constantemente hacia adelante. Pero el taoísmo sugiere lo contrario. Que al aprender a movernos con la corriente, en lugar de contra ella, podemos lograr más con menos lucha. Esto no significa pereza. Significa entender cuándo actuar y cuándo permitir que las cosas se desarrollen de manera natural. Imagina intentar sostener agua en tus manos apretándola con fuerza. Cuanto más fuerte aprietas, más se escurre entre tus dedos.
pero si relajas las manos, el agua permanece. Ese es el Wu Wei en acción. El taoísmo también enseña que la vida se vive mejor de manera simple, sin complejidades innecesarias. En un mundo obsesionado con la productividad, los atajos, el exceso de pensamientos y la persecución de bienes materiales, la sabiduría de Lao Tzu nos recuerda que menos suele ser más. La verdadera sabiduría no se trata de controlarlo todo. Se trata de saber cuándo soltar. Al principio, la idea de Wu Wei suena extraña. ¿Cómo puedes actuar sin forzar nada? ¿Cómo lograr algo sin un esfuerzo constante? Parece una contradicción. Después de todo, nos han enseñado que el éxito solo llega con trabajo duro, con atravesar la resistencia, con ejercer control sobre cada detalle de nuestras vidas. Pero Lao Tzu enseña algo radicalmente distinto. Cuanto más luchamos, más sufrimos. Cuanto más forzamos las cosas, más nos resisten. Wu Wei no se trata de ser pasivo o perezoso. Se trata de moverse en armonía con la vida en lugar de luchar contra ella. Piensa en un río que desciende por una montaña. No lucha. No se abre paso a la fuerza contra los obstáculos. Simplemente los rodea, encuentra el camino más fácil y se adapta al terreno. Y aún así, con el tiempo, ese flujo suave de agua puede desgastar la roca más sólida. Ese es el poder del Wu Wei, una acción sin esfuerzo que genera un impacto profundo y duradero. Y podemos ver este mismo paradigma en nuestras propias vidas. ¿Alguna vez intentaste demasiado en algo? Tal vez en los deportes, en el trabajo o incluso en una relación, solo para sentir frustración cuando las cosas no salían como esperabas. Quizá intentaste forzar una idea creativa pensando más fuerte y terminaste con la mente en blanco. O tal vez deseabas desesperadamente que alguien te quisiera, pero cuanto más lo intentabas, más distante se volvía. Esa es la trampa del esfuerzo excesivo. Cuando forzamos las cosas, generamos resistencia. Pero cuando nos relajamos, cuando confiamos, cuando permitimos que las cosas sucedan naturalmente, descubrimos que todo empieza a encajar. La razón por la que tanta gente se siente estancada en la vida es porque está intentando demasiado y de la manera equivocada. Cuando presionas demasiado, te tensas, tanto mental como físicamente. Esa tensión genera estrés, ansiedad y agotamiento. Lo ves en todas partes. Estudiantes que se saturan de estudio y el día del examen se bloquean. Atletas que fallan bajo presión porque intentan demasiado ser perfectos. Empresarios que se queman porque creen que el éxito consiste en trabajar más horas en lugar de trabajar con mayor inteligencia. El esfuerzo excesivo lleva al agotamiento y el agotamiento lleva a la frustración. Lao Tzu enseña que forzar las cosas solo las empeora. Imagina intentar desatar un nudo tirando de él con fuerza. Cuanto más tiras, más se aprieta. Pero si aflojas el agarre y trabajas con suavidad, el nudo termina por deshacerse. La vida funciona del mismo modo. Cuando nos obsesionamos con controlar cada resultado, creamos luchas innecesarias. Nos volvemos impacientes, frustrados y atascados. Pero cuando aprendemos a dar un paso atrás y permitimos que las cosas fluyan, las soluciones aparecen con facilidad. Esto no significa que debamos quedarnos sin hacer nada. Wu Wei no es pasividad. Es alineación. Cuando actúas desde la confianza en lugar del miedo, tus acciones se vuelven más poderosas. En lugar de obligarte a trabajar más, empiezas a trabajar mejor. En lugar de intentar controlar a las personas, construyes relaciones de manera natural. En lugar de perseguir la felicidad, permites que surja desde dentro. Por eso el Wu Wei es tan importante.
Nos enseña que el verdadero éxito no proviene de la lucha, sino del fluir. Muchos de los grandes referentes del rendimiento en el mundo, aunque no lo sepan, aplican los principios del Wu Wei. Toma a los atletas, por ejemplo. Cuando un jugador de baloncesto está en la zona, no piensa en cada movimiento. Fluye de manera natural con el juego. Su cuerpo se mueve de manera instintiva, su mente está serena y todo simplemente funciona. Ese es el Wu Wei en acción. Un rendimiento perfecto sin esfuerzo excesivo. Lo mismo sucede en la música, el arte e incluso los negocios. Los grandes músicos no fuerzan cada nota. Sienten el ritmo y se dejan guiar por él. Los mejores emprendedores no entran en pánico ni microgestionan todo. Confían en su visión y se adaptan cuando es necesario. Incluso los artistas marciales, especialmente en disciplinas como el Tai Chi y el Aikido, entienden este principio profundamente. En estas artes, la fuerza no viene de la brutalidad, sino de usar la energía del oponente en su contra. En lugar de resistir un ataque, lo redirigen con suavidad, neutralizando la amenaza. Por eso luchadores más pequeños y débiles pueden derrotar a oponentes más grandes y fuertes, no enfrentando fuerza con fuerza, sino fluyendo con la energía del momento. En el mundo moderno, solemos asociar el éxito con la lucha. Admiramos a quienes se desgastan, quienes se sacrifican por completo por sus metas. Pero la realidad es que el mayor nivel de maestría llega cuando el esfuerzo desaparece, cuando las cosas se sienten sin esfuerzo. Si observas a personas verdaderamente exitosas en cualquier campo, notarás que no solo trabajan duro, también trabajan en armonía. Saben cuándo empujar, pero también cuándo dar un paso atrás y dejar que las cosas sucedan. Cuanto más intentas controlar cada detalle de tu vida, más bloqueas el flujo natural de las cosas. Muchas personas se obsesionan con tomar la decisión correcta, temiendo que un solo error lo arruine todo. Pero Lao Tzu nos recuerda que la vida no es una línea recta. Es un río, en constante cambio y movimiento. En lugar de aferrarnos a planes rígidos, deberíamos aprender a movernos con la corriente. Piensa en cómo funciona la creatividad. Si te sientas a forzar una gran idea, nada surge. Pero cuando te relajas, quizá mientras caminas, te duchas o simplemente sueñas despierto, ahí es cuando aparece la inspiración. Esto se debe a que la creatividad fluye mejor en un estado de calma, no de tensión. Lo mismo se aplica a las relaciones. Cuanto más intentas controlar o impresionar a alguien, menos natural se siente la conexión. Pero cuando te relajas y eres tú mismo, todo fluye con suavidad. La clave de la maestría en cualquier área de la vida es la confianza. Confiar en que las cosas se desarrollarán como deben. Confiar en que tu esfuerzo dará frutos sin necesidad de estrés ni ansiedad. Confiar en que, a veces, dar un paso atrás es tan importante como darlo hacia adelante. Entonces, ¿cómo puedes aplicar realmente el Wu Wei en tu vida diaria? El primer paso es soltar la creencia de que la lucha equivale al éxito. El trabajo duro es importante, pero el Wu Wei nos enseña que hay una diferencia entre trabajar duro y trabajar en contra de nosotros mismos. Cuando fuerzas las cosas, creas resistencia. Cuando te mueves con el flujo natural de la vida, creas impulso. Una manera de practicar esto es observando la naturaleza. Mira cómo los árboles se balancean con el viento en lugar de resistirse a él. Observa cómo los ríos encuentran su camino alrededor de los obstáculos en lugar de intentar atravesarlos por la fuerza. Así es como debe vivirse la vida, no mediante la fuerza bruta, sino con adaptabilidad y fluidez. Otro paso práctico es cultivar la atención plena. Presta atención a los momentos en que estás esforzándote demasiado, cuando estás tenso,
cuando estás forzando las cosas. Pregúntate, ¿existe una manera más fácil? A menudo la respuesta es sí. Ya sea que estés trabajando en un proyecto, lidiando con una persona difícil o tomando una decisión importante, recuérdate relajarte, respirar y confiar. Finalmente, abraza la paciencia. Muchas de las mayores recompensas de la vida no provienen de la acción inmediata, sino de permitir que las cosas se desarrollen de manera natural. Así como un árbol no crece de la noche a la mañana, el éxito, la felicidad y la sabiduría requieren tiempo. Acelerar el proceso solo conduce a la frustración. Pero si aprendes a fluir con la vida, a actuar sin forzar, a trabajar sin obsesionarte, a moverte sin resistencia, descubrirás que las cosas empiezan a encajar sin esfuerzo. Ese es el poder del Wu Wei. Ese es el camino del Tao. Lao Tzu solía usar la naturaleza para explicar las verdades más profundas de la vida, y una de sus metáforas más famosas es la del agua. Él decía, nada en el mundo es tan suave y flexible como el agua, y sin embargo, nada puede superar mejor lo duro y lo fuerte. Al principio, esto puede sonar contradictorio. ¿Cómo puede algo tan suave y sin forma como el agua ser más fuerte que la piedra o el metal? Pero si observas la naturaleza, verás que es exactamente así como funciona el mundo. Con el tiempo, el agua que fluye puede tallar cañones profundos en la roca sólida. La lluvia puede desgastar las montañas más altas. Las olas pueden erosionar incluso los acantilados más resistentes. El agua logra esto no mediante la fuerza, sino con persistencia, adaptabilidad y paciencia. A diferencia de los objetos rígidos, que pueden romperse bajo presión, el agua nunca se resiste. Simplemente se mueve alrededor de los obstáculos, encontrando el camino más fácil hacia adelante. Si un río se topa con una roca enorme, no intenta atravesarla. En su lugar, fluye alrededor de ella, desgastándola con el tiempo. Este es el poder de la suavidad. El agua nunca fuerza su camino, y aún así siempre llega a su destino. Se mueve sin esfuerzo, y aún así transforma el mundo. Este es el tipo de fortaleza que Lao Tzu nos anima a cultivar. Una fuerza que no proviene de la violencia ni de la terquedad, sino de la adaptabilidad, la paciencia y el fluir. Imagina un árbol en medio de una tormenta. Un árbol rígido, con ramas tiesas, se quebrará bajo la presión de los vientos fuertes, mientras que un árbol flexible se dobla y se balancea, absorbiendo el impacto sin romperse. El mismo principio se aplica a la vida humana. Quienes son demasiado rígidos en sus creencias, demasiado reacios a cambiar o demasiado obsesionados con el control, suelen ser los que más sufren cuando la vida presenta desafíos inesperados. Pero quienes, como el agua, pueden adaptarse y ajustarse, son los que resisten, los que crecen y los que finalmente superan incluso los obstáculos más duros. En nuestro mundo moderno, la fuerza suele asociarse con la agresión, la dominancia y una voluntad inquebrantable. Admiramos a quienes se niegan a rendirse, a quienes avanzan sin importar el costo. Pero Lao Tzu nos enseña que la verdadera fuerza no está en la resistencia, sino en la capacidad de ceder cuando es necesario. Esto no significa ser débil o pasivo. Significa comprender cuándo empujar y cuándo soltar. Piensa en una discusión donde dos personas se niegan obstinadamente a ceder. El conflicto escala. Ninguna de las dos escucha y ambas se marchan frustradas. Pero cuando una persona elige dar un paso atrás, escuchar y comprender, la tensión se disuelve. No pierde. Simplemente cambia de enfoque, muy parecido al agua que fluye alrededor de una roca. Este es el poder de ceder. Lo mismo se aplica a las luchas personales.
Si alguna vez te has sentido atascado en la vida, tratando desesperadamente de forzar que algo ocurra, ya sea el éxito, el amor o la felicidad, seguramente habrás sentido la frustración de la resistencia. Cuanto más empujas, más parece que todo te empuja hacia atrás. Pero cuando dejas de resistirte y, en cambio, permites que la vida se desarrolle de manera natural, las cosas a menudo comienzan a encajar. Esto no significa renunciar a tus metas, sino reconocer que a veces la mejor manera de avanzar no es mediante la fuerza, sino con paciencia, adaptabilidad y confianza. Muchas personas malinterpretan el ceder como debilidad, pero en realidad, se necesita mucha más fuerza para permanecer flexible que para ser rígido. Una persona que se niega a adaptarse es como una rama seca, quebradiza y fácil de romper. Pero una persona que puede doblarse y ajustarse, que puede fluir con los desafíos de la vida, es inquebrantable. Uno de los mejores ejemplos modernos de esta filosofía proviene de Bruce Lee, el legendario artista marcial. Él estuvo profundamente influenciado por las enseñanzas de Lao Tzu, y una de sus frases más famosas captura perfectamente el poder de la flexibilidad. Vacía tu mente. Sé amorfo, sin forma, como el agua. Ahora, pones agua en una taza y se convierte en la taza. La pones en una botella y se convierte en la botella. La pones en una tetera y se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo mío. Bruce Lee entendía que la verdadera maestría, en las artes marciales o en la vida, no consistía en ser rígido e inmutable, sino en adaptarse a cualquier situación que surgiera. En una pelea, si eres demasiado rígido, te vuelves predecible y fácil de derrotar. Pero si eres fluido y receptivo, puedes ajustarte en tiempo real, volviéndote casi imposible de dominar. Este principio se aplica mucho más allá de las artes marciales. En los negocios, las empresas que se niegan a adaptarse a las tendencias y tecnologías cambiantes suelen fracasar, mientras que aquellas que permanecen flexibles sobreviven y prosperan. Piensa en cómo Blockbuster se aferró a modelos obsoletos mientras Netflix se adaptó a la era digital. En el crecimiento personal, las personas que se aferran obstinadamente a viejos hábitos y creencias suelen quedarse estancadas, mientras que quienes están dispuestos a aprender y cambiar continúan evolucionando. Lo mismo se aplica a las relaciones. Muchas relaciones fracasan no por falta de amor, sino porque uno o ambos miembros se niegan a comprometerse o adaptarse. Cuando las personas insisten en tener siempre la razón, cuando se niegan a ver otra perspectiva, los conflictos se vuelven interminables. Pero cuando ambos están dispuestos a escuchar, a ajustarse y a fluir con los cambios que la vida trae, la relación se fortalece. La resiliencia no consiste en ser inamovible. Consiste en poder moverse con las olas de la vida sin perderse a uno mismo. Se trata de saber cuándo mantenerse firme y cuándo dejar ir. Cuando aprendes a ser adaptable, los desafíos no te rompen. En cambio, te moldean, tal como el agua moldea la piedra. Muchos de los mayores problemas de la vida provienen de la terquedad, la negativa a cambiar, a escuchar o a soltar. Cuando las personas son demasiado rígidas en sus creencias, dejan de crecer. Cuando las empresas se niegan a evolucionar, se vuelven irrelevantes. Cuando las relaciones se convierten en una lucha por ganar en lugar de en una búsqueda de comprensión, se desmoronan. Considera a una persona que se niega a admitir que está equivocada incluso cuando la evidencia es clara. Su orgullo la mantiene atrapada en la ignorancia. O piensa en alguien tan obsesionado con un camino profesional específico que ignora nuevas oportunidades, solo para darse cuenta años después de que se estaba frenando a sí mismo. En los negocios, la historia está llena de ejemplos de compañías que fracasaron porque se negaron a adaptarse.
Kodak ignoró la fotografía digital. Nokia ignoró los teléfonos inteligentes. Y ambas lo perdieron todo. A nivel personal, la terquedad puede llevar a un sufrimiento innecesario. ¿Cuántas personas permanecen en relaciones tóxicas porque se niegan a aceptar que es hora de avanzar? ¿Cuántas resisten el cambio incluso cuando es evidente que sus viejas formas ya no funcionan? Aferrarse demasiado fuerte, ya sea a una persona, a una creencia o a un plan, a menudo conduce a frustración y dolor. Pero cuando aprendes a soltar, a ajustarte, a moverte con la vida en lugar de en su contra, todo se vuelve más sencillo. Entonces, ¿cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria? El primer paso es volverte consciente de dónde estás resistiendo el cambio. ¿Hay áreas de tu vida en las que estás siendo demasiado rígido? ¿Te estás aferrando a creencias obsoletas, relaciones tóxicas o expectativas poco realistas? Empieza a notar cuando te sientes frustrado, estancado o abrumado. Estos suelen ser signos de que estás resistiendo. En lugar de fluir, el siguiente paso es practicar la flexibilidad. Esto no significa que no debas tener metas o límites, sino que implica estar abierto a los ajustes. Si algo no está funcionando, en vez de empujar con más fuerza, pregúntate, ¿hay otra manera? A veces la mejor solución no es forzar un resultado, sino cambiar el enfoque. Finalmente, confía en el flujo natural de la vida. Así como el agua siempre encuentra su camino, tú también lo harás si aprendes a moverte con la corriente en lugar de luchar contra ella. Suelta la necesidad de controlarlo todo. Sé paciente. Sé adaptable. Sé como el agua. Porque al final, lo más suave del mundo realmente vence a lo más duro. Lao Tzu escribió una vez, conocer a otros es inteligencia. Conocerte a ti mismo es verdadera sabiduría. A primera vista, esto puede sonar simple. Claro, entender a los demás requiere inteligencia, y comprenderte a ti mismo parece algo positivo. Pero si miramos más a fondo, esta enseñanza revela algo profundo sobre cómo la mayoría de las personas viven sus vidas. Desde pequeños nos enseñan que la inteligencia consiste en aprender hechos, dominar habilidades y comprender cómo funciona el mundo. Admiramos a quienes pueden analizar problemas complejos, memorizar grandes cantidades de información o explicar con facilidad conceptos difíciles. Y aunque este tipo de conocimiento externo es útil, no es lo mismo que la sabiduría. La inteligencia trata de conocer el mundo exterior a ti, ciencia, historia, política, negocios. Pero la sabiduría consiste en conocerte a ti mismo, tus miedos, deseos, hábitos y motivaciones. Alguien puede ser increíblemente inteligente en el sentido tradicional, capaz de resolver ecuaciones, debatir filosofía o dirigir un negocio. Pero si no entiende su propia mente, seguirá teniendo dificultades en la vida. La sabiduría tiene que ver con la autoconciencia. Con entender tus emociones, reconocer tus debilidades y ser honesto con tus motivaciones. Puedes ser capaz de leer bien a otras personas, predecir su comportamiento e incluso manipular situaciones sociales a tu favor. Pero si no entiendes por qué haces lo que haces, entonces eres solo un prisionero de tus propios impulsos. La verdadera sabiduría no se trata de saberlo todo. Se trata de conocerte lo suficiente como para navegar la vida con claridad. Uno de los mayores obstáculos para la autoconciencia es la búsqueda constante de validación. Muchas personas pasan toda su vida intentando impresionar a otros, buscando aprobación y comparándose con quienes los rodean. Las redes sociales han empeorado esto más que nunca. Las personas miden su valor en función de me gusta, seguidores y comentarios. En lugar de preguntarse, ¿quién soy?, se preguntan, ¿cómo me ven los demás?
Persiguen la inteligencia en forma de logros, estatus y éxito externo. Pero nunca se toman el tiempo de entender su propia mente. Esta comparación interminable genera sufrimiento. Cuando te comparas constantemente con otros, siempre te sentirás superior o inferior. Y ambos sentimientos son trampas. Si te sientes superior, te vuelves arrogante, ciego a tus propios defectos. Si te sientes inferior, te vuelves inseguro, en constante búsqueda de más validación. De cualquier manera, no tienes verdadero control sobre ti mismo. Estás siendo controlado por fuerzas externas, por las opiniones y juicios de los demás. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están atrapadas en este ciclo. Viven pensando que están tomando decisiones independientes, pero en realidad solo reaccionan a presiones externas. Eligen carreras no porque las amen, sino porque la sociedad las valora. Persiguen la riqueza no porque la necesiten, sino porque creen que les dará más respeto. Siguen tendencias, creencias y estilos de vida que nunca fueron verdaderamente suyos. Y luego, años después, se preguntan por qué se sienten vacíos, insatisfechos o perdidos. La sabiduría de Lao Tzu nos recuerda que la verdadera plenitud no proviene de saber lo que otros piensan o de ganar su aprobación. Proviene de conocerte tan profundamente que ya no necesitas validación externa. Cuanto más te entiendes, menos necesitas la aprobación del mundo. Todo cambio significativo en la vida comienza con la autoconciencia. No puedes crecer, mejorar o encontrar la verdadera felicidad si no entiendes primero quién eres. Si no conoces tus propias debilidades, ¿cómo podrías corregirlas? Si no entiendes lo que realmente te hace feliz, ¿cómo puedes perseguir las metas correctas? Si eres ciego a tus propios patrones, repetirás los mismos errores una y otra vez. Muchas personas intentan cambiar sus vidas sin antes comprenderse a sí mismas. Y por eso fracasan. Saltan de un trabajo a otro, de una relación a otra, de una meta a otra, siempre esperando que lo siguiente les dé felicidad. Pero el cambio externo no significa nada si tu mundo interno permanece igual. No importa a dónde vayas, no importa lo que logres, siempre te llevarás a ti mismo contigo. Si no te conoces, ningún éxito externo podrá satisfacerte jamás. Por eso la sabiduría es más importante que la inteligencia. La inteligencia puede ayudarte a triunfar en el mundo externo, pero la sabiduría te ayuda a triunfar en tu mundo interno. La inteligencia puede darte un trabajo bien pagado, pero la sabiduría te ayuda a entender lo que realmente te llena. La inteligencia puede ayudarte a ganar discusiones, pero la sabiduría te ayuda a evitar conflictos innecesarios. La inteligencia puede enseñarte cómo impresionar a la gente, pero la sabiduría te ayuda a construir relaciones reales y significativas. En el mundo de hoy, las distracciones hacen que la autoconciencia sea más difícil que nunca. La gente está constantemente bombardeada con ruido, noticias, anuncios, opiniones, entretenimiento. Muchos nunca se sientan en silencio, nunca pasan tiempo a solas con sus propios pensamientos. Siempre están consumiendo, siempre reaccionando, nunca se detienen a reflexionar. Pero sin introspección, sin autoexamen, el crecimiento personal es imposible. Si no te tomas el tiempo de conocerte, estarás a merced de influencias externas toda tu vida. El mundo moderno está diseñado para mantener a la gente distraída. Cada vez que sientes incomodidad, hay una salida rápida. Deslizar en el teléfono, ver un video, jugar, mandar un mensaje. Las personas rara vez se sientan ya con sus propios pensamientos, y este es un gran problema. Cuando te distraes constantemente, nunca desarrollas un entendimiento profundo de tu propia mente. Evitas tus miedos,
tus inseguridades y tus preguntas más profundas. Nunca te preguntas, ¿por qué me siento así? ¿Por qué sigo cometiendo los mismos errores? ¿Qué quiero realmente? Muchas personas confunden distracción con felicidad. Se mantienen ocupadas para no enfrentar sus propios pensamientos. Pero la verdadera felicidad no viene de huir. Viene de conocerte lo suficiente como para no necesitar distracciones para sentirte en paz. La verdadera sabiduría significa estar cómodo con el silencio, con la soledad, con tu propia mente. Si siempre huyes de ti mismo, entonces, por mucha inteligencia que tengas, siempre te sentirás perdido. El mensaje de Lao Tzu es que no puedes encontrar plenitud en el mundo exterior si no la has encontrado primero dentro de ti. La sabiduría trata de mirar hacia adentro, cuestionar tu propia mente y aprender a estar en paz con quien eres. Entonces, ¿cómo puedes desarrollar autoconciencia? ¿Cómo puedes conocerte de verdad? Aquí hay 3 técnicas poderosas que te ayudarán. La meditación es una de las formas más efectivas de desarrollar autoconciencia. Te permite observar tus pensamientos sin perderte en ellos. La mayoría de las personas viven sin darse cuenta de cuánto su mente las controla. La meditación te ayuda a dar un paso atrás y observar tus pensamientos como un espectador, lo que te brinda un entendimiento más profundo de tus emociones, miedos y deseos. Empieza con solo 5 o 10 minutos al día, sentado en silencio y observando tu respiración. Con el tiempo, notarás patrones en tu pensamiento y te volverás más consciente de tus hábitos mentales. El diario escribir tus pensamientos te obliga a enfrentarlos. Te ayuda a ver con claridad tus emociones y a seguir tu progreso con el tiempo. Intenta escribir tus sentimientos al final de cada día. ¿Qué te hizo feliz? ¿Qué te frustró? ¿Qué pensamientos se repitieron en tu mente? Cuanto más escribas, más te entenderás. Llevar un diario también te ayuda a notar patrones. Si sigues luchando con el mismo problema, escribir sobre ello te hará más consciente, lo que te permitirá cambiar. La soledad, pasar tiempo solo y sin distracciones, es esencial para la autoconciencia. Sal a caminar sin tu teléfono. Siéntate en una habitación tranquila sin música ni redes sociales. Simplemente estate con tus pensamientos. Al principio puede sentirse incómodo, pero con el tiempo empezarás a disfrutar la claridad que trae. La soledad te ayuda a reconectar con tu mundo interior, lejos del ruido de la sociedad. Cuanto más tiempo pases entendiéndote, menos dependerás de la validación externa. Dejarás de compararte con otros, dejarás de perseguir metas vacías y empezarás a vivir en alineación con tu verdadero ser. Esta es la sabiduría de la que habla Lao Tzu. No solo conocer el mundo, sino conocerte lo suficiente como para caminar tu propio camino con confianza. Lao Tzu enseña que el deseo es una de las principales causas del sufrimiento humano. Creía que cuando deseamos constantemente más éxito, más posesiones, más reconocimiento, creamos una insatisfacción interminable en nuestras vidas. Esto se debe a que el deseo es un ciclo sin fin. Tan pronto como obtenemos lo que queremos, surge un nuevo deseo. Alcanzamos una meta e inmediatamente fijamos otra. Compramos algo nuevo y pronto pierde su emoción. No importa cuánto adquiramos, siempre habrá algo más que perseguir. El taoísmo enseña que la verdadera paz no viene de cumplir cada deseo, sino de liberarnos del apego al deseo constante. Esto no significa que nunca debamos tener metas o ambiciones, sino que no debemos apegarnos a ellas. Hay una gran diferencia entre trabajar por algo con alegría y propósito, y sentir que necesitamos algo para ser felices. El primer enfoque lleva a una vida pacífica y plena,
mientras que el segundo conduce a una frustración interminable. Imagina sostener un puñado de arena. Si lo aprietas con fuerza, tratando de retener cada grano, se escurre entre tus dedos. Pero si mantienes tu mano abierta y relajada, la arena permanece. La vida funciona de la misma manera. Cuanto más nos aferramos a las cosas, dinero, relaciones, éxito, más tienden a escaparse. Pero cuando nos acercamos a la vida con un corazón abierto, disfrutando lo que tenemos sin obsesionarnos con tener más, encontramos la verdadera satisfacción. Lao Tzu nos anima a cambiar la mentalidad de perseguir la felicidad a permitir la felicidad. En lugar de creer que la felicidad viene de lograr, poseer o demostrar algo, debemos entender que la felicidad es un estado del ser, disponible para nosotros cuando dejamos de intentar controlarlo todo y simplemente vivimos en armonía con el momento presente. El problema con el deseo es que nunca termina realmente. En el momento en que satisfacemos un anhelo, aparece otro. Por eso tantas personas pasan por la vida sintiéndose insatisfechas. Incluso si tienen todo lo que alguna vez desearon. Una persona puede soñar con hacerse rica, pensando que el dinero la hará feliz. Pero una vez que obtienen riqueza, comienzan a desear estatus. Una vez que tienen estatus, empiezan a desear fama. Una vez que alcanzan la fama, empiezan a desear privacidad. El ciclo nunca se detiene. Esto se debe a que el deseo está basado en la idea de que la felicidad existe en algún punto del futuro y no en el presente. Seré feliz cuando consiga este trabajo, cuando compre esta casa, cuando encuentre a la pareja adecuada. Pero cuando finalmente conseguimos lo que queremos, nos adaptamos rápidamente y la sensación de felicidad se desvanece. A esto se le conoce como la cinta hedónica, un fenómeno psicológico donde, sin importar cuánto mejoren nuestras circunstancias, siempre regresamos a nuestro nivel base de felicidad. La sabiduría de Lao Tzu nos enseña que la única manera de liberarnos de este ciclo es cambiar nuestra relación con el deseo mismo. En lugar de perseguir constantemente lo siguiente, debemos aprender a apreciar lo que ya tenemos. En lugar de creer que la felicidad es algo que debemos alcanzar, debemos reconocer que es algo que podemos cultivar dentro de nosotros. El taoísmo no dice que no debamos tener deseos en absoluto. Querer crecer, aprender, crear, son partes naturales del ser humano. La clave está en desear sin apego. Esto significa trabajar hacia algo sin creer que nuestra felicidad depende de ello. Significa disfrutar el viaje en lugar de obsesionarse con el destino. Cuando dejamos de creer que lo externo nos completará, finalmente nos volvemos libres. La sociedad moderna está construida sobre la base de alimentar nuestros deseos. A donde sea que miremos, somos bombardeados con mensajes que nos dicen que necesitamos más. Más dinero, mejor ropa, el teléfono más nuevo, el cuerpo perfecto. Los anunciantes gastan miles de millones de dólares cada año en crear una sensación de carencia en nosotros, haciéndonos creer que no somos suficientes tal como somos. Y como constantemente nos dicen que la felicidad proviene de lo externo, seguimos persiguiéndolo, sin darnos cuenta de que el juego está manipulado. Las redes sociales han empeorado aún más esto. Plataformas como Instagram, TikTok y Facebook están diseñadas para disparar nuestros deseos. Nos muestran versiones cuidadosamente seleccionadas de la vida de otras personas, haciéndonos sentir que nos estamos perdiendo de algo. Usan algoritmos para mantenernos enganchados, deseando constantemente más me gusta, más seguidores, más atención. En el momento en que recibimos una notificación, nuestro cerebro libera dopamina, la misma sustancia química involucrada en la adicción. Pero al igual que con cualquier otra droga, el efecto es temporal. Una vez que desaparece,
necesitamos otra dosis. Por eso tantas personas se sienten vacías a pesar de pasar horas desplazándose por sus redes. El problema no son las redes sociales en sí, sino nuestro apego a ellas. Muchas personas miden su valor personal según la cantidad de me gusta que reciben o qué tan perfecta parece su vida en línea. Quedan atrapadas en un ciclo de buscar validación de los demás en lugar de encontrar la felicidad dentro de sí mismas. Las enseñanzas de Lao Tzu nos recuerdan que este tipo de apego solo conduce al sufrimiento. Cuando dependemos de lo externo para nuestra felicidad, ya sean posesiones materiales, aprobación social o logros personales, entregamos nuestro poder. Nos convertimos en esclavos de cosas que siempre cambian, que siempre están fuera de nuestro control. La verdadera paz surge al salir de este ciclo. Llega al darnos cuenta de que no necesitamos perseguir constantemente, compararnos constantemente, demostrarnos constantemente. Cuanto menos dependamos de lo externo para ser felices, más libertad tendremos para simplemente disfrutar de la vida tal como es. Algunas personas malinterpretan el taoísmo y creen que promueve la pereza o la falta de ambición. Esto no es cierto. El taoísmo no dice que debamos dejar de trabajar en nuestras metas. Simplemente nos enseña a hacerlo con una sensación de ligereza en lugar de desesperación. Hay una diferencia entre trabajar por algo con pasión y obsesionarse con lograrlo. La ambición natural surge de un lugar de inspiración. Es cuando creamos, aprendemos o crecemos simplemente porque amamos hacerlo. Un músico que toca porque ama la música, un escritor que escribe porque disfruta expresar ideas. Esa es la ambición natural. El apego poco saludable, en cambio, surge de un lugar de inseguridad. Es cuando sentimos que debemos lograr algo para ser felices, exitosos o valiosos. Una persona que trabaja 80 horas a la semana, no porque ame su trabajo, sino porque le aterra fracasar, eso es apego. La sabiduría de Lao Tzu nos enseña a actuar sin apego. Esto significa perseguir nuestros sueños, pero no permitir que nuestra felicidad dependa de ellos. Significa aspirar al éxito, pero sin obsesionarnos tanto que olvidemos disfrutar la vida. Significa dar lo mejor de nosotros, pero también saber cuándo soltar. Si queremos liberarnos del sufrimiento causado por el deseo, necesitamos cultivar una mentalidad de desapego y sencillez. Aquí hay algunas formas prácticas de hacerlo. Practica la gratitud. En lugar de enfocarte en lo que te falta, céntrate cada día en lo que ya tienes. Tómate un momento para apreciar las cosas buenas en tu vida. Esto cambia tu mentalidad de escasez a abundancia. Limita el consumo innecesario. Sé consciente de cuánto tiempo, dinero y energía gastas persiguiendo cosas que no te dan verdadera alegría. Simplifica tu vida soltando lo que no necesitas. Desapégate de la validación externa. Deja de buscar la aprobación de los demás. Concéntrate en ser auténtico en lugar de intentar impresionar o competir. Medita sobre la impermanencia. Recuerda que todo en la vida es temporal. Las posesiones, los logros, incluso las emociones. Aceptar esto hace más fácil soltar. Disfruta el momento presente. En lugar de pensar siempre en el futuro, practica estar plenamente presente en lo que estás haciendo. La felicidad no está en la próxima meta, está aquí y ahora. Cuando nos desapegamos del deseo constante, descubrimos algo increíble: paz, libertad y un profundo sentido de plenitud. En lugar de correr hacia la felicidad, nos damos cuenta de que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser encontrada. Lao Tzu enseña que la mejor manera de vivir es fluir con la vida en lugar de intentar forzarla dentro de una estructura rígida.
Una de sus enseñanzas más famosas es: un buen viajero no tiene planes fijos ni intención de llegar. A primera vista, esto puede sonar extraño. ¿Cómo puede un viajero no tener un plan? ¿No es tener un destino y un mapa la clave del éxito? Pero lo que realmente enseña Lao Tzu es que cuando nos apegamos demasiado a planes específicos, perdemos la capacidad de experimentar la vida tal como se despliega de manera natural. Imagina a alguien que planea cada momento de un viaje hasta el más mínimo detalle. Crea horarios estrictos, tiene un itinerario fijo y se siente estresado cuando las cosas no salen exactamente como esperaba. Si un vuelo se retrasa, si cambia el clima, si ocurre algo inesperado, se frustra y se llena de ansiedad. Ahora compáralo con un viajero que tiene una idea general de a dónde quiere ir, pero está abierto al cambio. Si tropieza con un lugar hermoso, se queda más tiempo. Si conoce personas interesantes, ajusta sus planes. Experimenta la vida tal como viene, en lugar de intentar forzarla en un guión preestablecido. El taoísmo enseña que la vida misma es un viaje, y la mejor manera de recorrerlo es con apertura y flexibilidad. Cuando nos obsesionamos con nuestros planes y expectativas, perdemos la belleza del momento presente. Cuando nos aferramos demasiado a un camino específico, ignoramos otras posibilidades que podrían ser incluso mejores. Igual que un viajero que explora libremente, deberíamos aprender a acercarnos a la vida con curiosidad y aventura en lugar de con miedo y control. Muchas personas creen que para tener éxito deben planearlo todo de antemano. La sociedad nos anima a crear planes de vida detallados: qué carrera seguir, cuándo casarnos, cuánto dinero ahorrar, dónde vivir. Desde pequeños se nos dice que debemos fijar metas claras y seguir un camino paso a paso. Una vez que tienen riqueza, empiezan a desear estatus. Una vez que tienen estatus, empiezan a desear fama. Una vez que tienen fama, empiezan a desear privacidad. El ciclo nunca se detiene. Esto ocurre porque el deseo está basado en la idea de que la felicidad existe en algún lugar del futuro y no en el presente. Seré feliz cuando consiga este trabajo, cuando compre esta casa, cuando encuentre a la pareja correcta. Pero cuando finalmente conseguimos lo que queremos, nos adaptamos rápidamente y la sensación de felicidad se desvanece. A esto se le conoce como la cinta hedónica, un fenómeno psicológico en el que, sin importar cuánto mejoren nuestras circunstancias, siempre regresamos a nuestro nivel base de felicidad. La sabiduría de Lao Tzu nos enseña que la única manera de romper este ciclo es cambiar nuestra relación con el deseo mismo. En lugar de perseguir constantemente lo siguiente, debemos aprender a apreciar lo que ya tenemos. En lugar de creer que la felicidad es algo que debemos alcanzar, debemos reconocer que es algo que podemos cultivar dentro de nosotros. El taoísmo no dice que no debamos tener deseos en absoluto. Querer crecer, aprender, crear, son partes naturales del ser humano. La clave es desear sin apego. Esto significa trabajar por algo sin creer que nuestra felicidad depende de ello. Significa disfrutar del camino en lugar de obsesionarnos con la meta. Cuando dejamos de creer que las cosas externas nos completarán, finalmente nos volvemos libres. La sociedad moderna está construida sobre la base de alimentar nuestros deseos. Por todas partes somos bombardeados con mensajes que nos dicen que necesitamos más. Más dinero, mejor ropa, el teléfono más nuevo, el cuerpo perfecto. Los publicistas gastan miles de millones de dólares cada año creando un sentido de carencia en nosotros, haciéndonos creer que no somos suficientes tal como somos. Y porque constantemente nos dicen que la felicidad viene de lo externo, seguimos persiguiéndolo, sin darnos cuenta de que el juego está manipulado. Las redes sociales lo han empeorado aún más.
Plataformas como Instagram, TikTok y Facebook están diseñadas para detonar nuestros deseos. Nos muestran versiones cuidadosamente curadas de la vida de otros, haciéndonos sentir que nos estamos perdiendo algo. Usan algoritmos para mantenernos adictos, deseando más me gusta, más seguidores, más atención. El momento en que recibimos una notificación, nuestro cerebro libera dopamina, la misma sustancia química involucrada en la adicción. Pero como cualquier otra droga, el subidón es temporal. Una vez que desaparece, necesitamos otra dosis. Por eso tantas personas se sienten vacías a pesar de pasar horas desplazándose en sus feeds. El problema no es la red social en sí. Es nuestro apego a ella. Muchas personas miden su propio valor con base en cuántos me gusta reciben o en qué tan perfecta parece su vida en línea. Quedan atrapadas en un ciclo de buscar validación externa en lugar de encontrar felicidad dentro de sí mismas. Las enseñanzas de Lao Tzu nos recuerdan que este tipo de apego solo conduce al sufrimiento. Cuando dependemos de cosas externas para ser felices, ya sean posesiones materiales, aprobación social o logros personales, entregamos nuestro poder. Nos convertimos en esclavos de cosas que siempre cambian y que siempre están fuera de nuestro control. La verdadera paz proviene de salir de ese ciclo. De darnos cuenta de que no necesitamos perseguir, comparar o probar nada. Cuanto menos dependemos de lo externo para ser felices, más libertad tenemos para simplemente disfrutar la vida tal como es. Algunas personas malinterpretan el taoísmo y piensan que promueve la pereza o la falta de ambición. Esto no es cierto. El taoísmo no dice que debamos dejar de trabajar por nuestras metas. Simplemente enseña a hacerlo con ligereza en lugar de con desesperación. Hay una diferencia entre trabajar hacia algo con pasión y estar obsesionado con alcanzarlo. La ambición natural proviene de la inspiración. Es cuando creamos, aprendemos o crecemos simplemente porque lo amamos. Un músico que toca porque ama la música, un escritor que escribe porque disfruta expresar ideas. Esa es ambición natural. El apego poco saludable, en cambio, proviene de la inseguridad. Es cuando sentimos que debemos lograr algo para ser felices, exitosos o valiosos. Una persona que trabaja 80 horas a la semana, no porque ame su trabajo, sino porque teme al fracaso, eso es apego. La sabiduría de Lao Tzu nos enseña a actuar sin apego. Esto significa perseguir nuestros sueños, pero no permitir que nuestra felicidad dependa de ellos. Significa esforzarnos por el éxito, pero sin obsesionarnos tanto que olvidemos disfrutar de la vida. Significa dar lo mejor, pero también saber cuándo soltar. Si queremos liberarnos del sufrimiento que causa el deseo, necesitamos cultivar una mentalidad de desapego y simplicidad. Aquí hay algunas formas prácticas de hacerlo. Practicar la gratitud. En lugar de enfocarte en lo que falta, enfócate cada día en lo que ya tienes. Tómate un momento para apreciar lo bueno en tu vida. Esto cambia tu mentalidad de escasez a abundancia. Limitar el consumo innecesario. Sé consciente de cuánto tiempo, dinero y energía gastas persiguiendo cosas que no te traen verdadera alegría. Simplifica tu vida dejando ir lo que no necesitas. Desapegarte de la validación externa. Deja de buscar aprobación en otros. Enfócate en ser tu yo auténtico, en lugar de intentar impresionar o competir. Meditar sobre la impermanencia. Recuerda que todo en la vida es temporal. Posesiones, logros, incluso emociones. Aceptar esto hace más fácil soltar. Disfrutar el momento presente. En lugar de pensar siempre en el futuro, practica estar completamente presente en lo que haces. La felicidad no está en la próxima meta.
está en el aquí y el ahora. Cuando nos desapegamos del querer constante, descubrimos algo increíble: paz, libertad y un profundo sentido de plenitud. En lugar de correr hacia la felicidad, nos damos cuenta de que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser encontrada. Lao Tzu enseña que la mejor manera de vivir es fluir con la vida en lugar de intentar forzarla en una estructura rígida. Una de sus enseñanzas más famosas dice: un buen viajero no tiene planes fijos y no está empeñado en llegar. Al principio, esto puede sonar extraño. ¿Cómo puede un viajero no tener un plan? ¿Acaso no es tener un destino y un mapa la clave del éxito? Pero lo que Lao Tzu realmente enseña es que, cuando nos apegamos demasiado a planes específicos, perdemos la capacidad de experimentar la vida tal como se desarrolla. Imagina a alguien que planea cada momento de un viaje hasta el más mínimo detalle. Crea horarios estrictos, tiene un itinerario fijo y se siente estresado cuando las cosas no salen exactamente como esperaba. Si un vuelo se retrasa, si cambia el clima, si ocurre algo inesperado, se frustra y se pone ansioso. Ahora compáralo con un viajero que tiene una idea general de a dónde quiere ir, pero está abierto al cambio. Si tropieza con un lugar hermoso, se queda más tiempo. Si conoce a personas interesantes, ajusta sus planes. Experimenta la vida como viene, en lugar de intentar forzarla en un guión preestablecido. El taoísmo enseña que la vida misma es un viaje, y la mejor manera de recorrerla es con apertura y flexibilidad. Cuando nos obsesionamos con nuestros planes y expectativas, nos perdemos la belleza del momento presente. Cuando nos aferramos demasiado a un camino específico, ignoramos otras posibilidades que podrían ser incluso mejores. Así como un viajero que explora libremente, deberíamos aprender a acercarnos a la vida con curiosidad y aventura, en lugar de con miedo y control. Muchas personas creen que, para tener éxito, deben tener todo planeado de antemano. La sociedad nos anima a crear planes detallados de vida: qué carrera seguir, cuándo casarse, cuánto ahorrar, dónde vivir. Desde pequeños se nos dice que debemos fijar metas claras y seguir un camino paso a paso. Camino hacia el logro. Tener metas puede ser útil, pero el problema surge cuando nos volvemos tan rígidos que no podemos adaptarnos cuando la vida toma un giro inesperado. La vida es impredecible. No importa cuánto planifiquemos, las cosas no siempre saldrán como esperamos. Los trabajos cambian, las relaciones evolucionan, las oportunidades vienen y van. Si estamos demasiado apegados a un resultado específico, nos predisponemos a la decepción. Las personas que se aferran a sus planes suelen frustrarse, ponerse ansiosas o incluso deprimirse cuando las cosas no salen según sus expectativas. En lugar de ajustarse y encontrar nuevas oportunidades, sienten que han fracasado. Un ejemplo común de esto son las personas que entran a una carrera porque lo planearon de jóvenes, solo para darse cuenta años después de que odian su trabajo. Pero en lugar de cambiar de camino, se quedan porque tienen miedo de abandonar su plan. Han invertido tanto tiempo y energía persiguiendo una meta que no quieren admitir que ya no les sirve. Esto es lo que ocurre cuando priorizamos los planes rígidos por encima de la conciencia del momento presente. En lugar de vivir con flexibilidad, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias expectativas. La sabiduría de Lao Tzu nos recuerda que está bien cambiar de dirección. La vida no es una línea recta. Es un río que fluye. Cuando soltamos los planes rígidos, nos abrimos a nuevas posibilidades. Dejamos de ver los cambios inesperados como problemas y comenzamos a verlos como oportunidades. Dejamos de resistirnos a la vida y empezamos a colaborar con ella. Una de las mayores causas de estrés y ansiedad en la vida moderna es la obsesión con el control.
Muchas personas creen que, si planean cada detalle de su futuro, podrán evitar la incertidumbre y garantizar el éxito. Pero en realidad, el exceso de planificación conduce a más estrés, no a menos. Cuanto más tratamos de controlar todo, más frustrados nos volvemos cuando las cosas no salen como esperábamos. Piensa en cuán seguido la gente se preocupa por el futuro, su carrera, sus finanzas, sus relaciones. Pasan tanto tiempo intentando predecir y controlar lo que pasará, que olvidan realmente vivir. Pero ningún nivel de planificación puede eliminar la incertidumbre. Los eventos inesperados siempre ocurrirán. La economía puede cambiar. Puede surgir una nueva oportunidad. Una relación puede tomar un rumbo distinto. Cuando sobreplanificamos, creamos una ilusión de control. Pero la vida siempre encuentra una manera de recordarnos que no estamos a cargo. Otro problema del exceso de planificación es que puede llevar a perder oportunidades. Cuando nos enfocamos demasiado en una meta específica, a menudo ignoramos otras posibilidades que podrían ser aún mejores. Imagina a alguien tan decidido a seguir su plan de carrera que ignora una nueva pasión que lo entusiasma. O alguien tan comprometido con una relación que no ve las señales de alerta porque no encajan en su visión original del futuro. Cuando estamos demasiado apegados a un plan, nos volvemos ciegos a otros caminos que podrían llevarnos a una felicidad aún mayor. Las personas más exitosas y realizadas suelen ser aquellas que permanecen abiertas al cambio. Pueden tener metas generales, pero no temen ajustar su camino cuando surgen nuevas oportunidades. Confían en que la vida se desplegará de formas inesperadas. Y en lugar de resistirse, la abrazan. Esta capacidad de adaptarse es lo que les permite prosperar sin importar qué desafíos se enfrenten. La historia está llena de ejemplos de personas que alcanzaron el éxito no por apegarse rígidamente a un plan, sino por ser adaptables y estar abiertas al cambio. Algunos de los mayores innovadores, emprendedores y artistas encontraron su camino por accidente. No porque lo hubieran planeado, sino porque estaban dispuestos a explorar nuevas direcciones. Un ejemplo famoso es Steve Jobs. Cuando abandonó la universidad, no tenía un plan claro para su futuro. En lugar de seguir un camino tradicional, exploró sus intereses. Tomó una clase de caligrafía simplemente porque le resultaba interesante, sin saber que años después influiría en el diseño elegante de las computadoras Apple. Si Jobs se hubiera apegado rígidamente a un plan de carrera preestablecido, quizá nunca habría creado la tecnología revolucionaria que cambió al mundo. Otro ejemplo es J.K. Rowling. Antes de convertirse en una de las autoras más exitosas de la historia, enfrentó múltiples fracasos. Había planeado trabajar en un empleo estable, pero la vida tenía otros planes. Tras atravesar luchas personales, se encontró escribiendo Harry Potter mientras vivía en circunstancias difíciles. Si se hubiera aferrado tercamente a sus planes originales, quizá nunca habría seguido la escritura como carrera. Su éxito no vino de la planificación rígida, sino de adaptarse a los giros inesperados de la vida. Estas historias muestran que las mejores oportunidades suelen venir de lugares inesperados. Las personas más exitosas no son las que se apegan rígidamente a un plan, sino las que están abiertas al cambio y dispuestas a tomar un camino distinto cuando la vida presenta una nueva oportunidad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestras propias vidas? La clave es desarrollar una mentalidad de confianza y adaptabilidad. Aquí hay algunas formas prácticas de abrazar la espontaneidad y dejar ir los planes rígidos. Planificación. Establece metas generales, pero mantente flexible. Es bueno tener una dirección en la vida, pero no te obsesiones con un camino específico.
Permítete ajustarte cuando surjan nuevas oportunidades. Practica la conciencia del presente. En lugar de preocuparte constantemente por el futuro, enfócate en lo que está ocurriendo ahora. Aprecia las pequeñas alegrías de la vida diaria. Di sí a nuevas experiencias. Mantente abierto a las oportunidades inesperadas. Prueba cosas nuevas. Conoce gente nueva y explora caminos distintos. Suelta la necesidad de certeza. Acepta que la vida es impredecible. En lugar de temer lo desconocido, vívelo como una aventura. Confía en ti mismo. Cree que, pase lo que pase, serás capaz de afrontarlo. La vida puede no salir siempre según lo planeado, pero eso no significa que no pueda resultar aún mejor. Cuando dejamos de intentar controlarlo todo y empezamos a fluir con la vida, experimentamos más alegría, menos estrés y mayor plenitud. Los mejores viajes suelen ser aquellos que nunca planeamos. Las mejores oportunidades suelen ser aquellas que nunca esperamos. Un buen viajero no tiene planes fijos, no porque esté perdido, sino porque confía en el viaje. En el mundo actual, el poder suele asociarse con el control, la dominación y la autoridad. La gente cree que, para ser poderosa, debe imponerse sobre otros, ganarse respeto mediante la fuerza y estar siempre al mando. Esta creencia es reforzada por la sociedad, ya sea en la política, los negocios o las relaciones personales. Se nos enseña que la persona con más control es la que gana. Pero Lao Tzu presenta una visión completamente distinta del poder. Enseña que la verdadera fuerza no proviene de la fuerza bruta, sino de soltar la necesidad de controlarlo todo. La persona verdaderamente poderosa no domina. Influye. No fuerza los resultados. Se alinea con ellos. La ilusión del poder es que el control equivale a seguridad. Las personas buscan control porque temen la incertidumbre. Creen que, si pueden controlar a sus empleados, a sus hijos, a sus relaciones o a sus circunstancias, estarán a salvo. Pero el control siempre es una ilusión, porque la vida es inherentemente impredecible. No importa cuánto poder parezca tener alguien, nunca podrá controlarlo todo. Un rey puede gobernar una nación, pero no puede controlar el clima, los pensamientos de su pueblo o el paso del tiempo. Un director general puede dirigir una empresa, pero no puede controlar el mercado, la competencia o las emociones de sus empleados. El momento en que alguien cree que tiene control absoluto, se prepara para el fracaso, porque la realidad siempre lo demostrará equivocado. Por eso dictadores, tiranos y líderes agresivos eventualmente caen. Creen que su poder durará para siempre, que su fuerza los mantendrá en control. Pero la historia muestra que quienes gobiernan con miedo y opresión no permanecen en el poder mucho tiempo. Eventualmente la gente resiste. Eventualmente los sistemas colapsan. Y quienes se elevan a la verdadera grandeza no son aquellos que imponen su voluntad sobre otros, sino quienes comprenden la naturaleza más profunda del poder, una que está enraizada en la humildad, la adaptabilidad y el servicio, en lugar del control. Una de las enseñanzas más profundas de Lao Tzu es que la persona más fuerte es aquella que no necesita demostrar su fuerza. Compara a los verdaderos líderes con el agua, suave, flexible y humilde, pero capaz de desgastar incluso la roca más dura con el tiempo. El agua no intenta controlar su entorno. Simplemente fluye. No lucha contra los obstáculos. Los rodea. No necesita demostrar su poder. Su poder es evidente por sí mismo. Los líderes más fuertes no son los que imponen su voluntad mediante la intimidación, sino los que inspiran de manera natural. Los mejores guerreros no son los que pelean cada batalla, sino los que evitan conflictos innecesarios.
Los más sabios no son los que presumen de saberlo todo, sino lo suficientemente humildes como para seguir aprendiendo. La humildad es una paradoja de paz. En el momento en que alguien siente la necesidad de probar su poder, revela su inseguridad. La verdadera confianza no necesita validación. Una persona fuerte no necesita decirle a los demás que es fuerte. Simplemente lo es. Una persona sabia no necesita presumir de su sabiduría. Deja que sus acciones hablen por sí mismas. Un gran líder no necesita exigir lealtad. La gente lo sigue de manera voluntaria. El servicio es otra forma de poder mal entendida. Muchos piensan que servir a otros es señal de debilidad. Pero en realidad, es una de las formas más grandes de fortaleza. Los mejores líderes sirven a su gente, no al revés. Las figuras más influyentes de la historia no buscaron poder para sí mismos. Elevaron a otros y, al hacerlo, se volvieron poderosos más allá de toda medida. Su liderazgo no se basaba en el control, sino en la compasión. La gente lo seguía porque inspiraban confianza, no porque exigieran obediencia. Lao Tzu enseña que el poder nunca debería ser sobre la ganancia personal. Cuando alguien desea poder con fines de control, se vuelve débil porque depende de la validación externa. Pero cuando alguien ejerce el poder como una responsabilidad para servir, se vuelve verdaderamente imparable. La persona más poderosa en una sala no es la más ruidosa ni la más agresiva. Es la que no necesita demostrar nada en absoluto. Puede parecer contraintuitivo, pero las personas que dejan el mayor impacto en el mundo suelen ser aquellas que menos piensan en sí mismas. Esto se debe a que la verdadera influencia proviene de la conexión, no de la coerción. Cuando alguien actúa únicamente por interés propio, puede alcanzar un éxito a corto plazo, pero nunca inspirará una lealtad o un respeto genuinos. Por otro lado, quienes sirven a los demás ganan influencia de manera natural porque las personas los respetan, confían en ellos y desean seguirlos. Tomemos el ejemplo de los grandes maestros. Los mejores maestros no son aquellos que dan largas conferencias para demostrar su inteligencia, sino aquellos que se preocupan genuinamente por el crecimiento de sus alumnos. No se ven a sí mismos como superiores a los demás, sino como guías que ayudan a otros a encontrar su propia sabiduría. Por eso, su influencia perdura mucho más allá del salón de clases. Sus estudiantes llevan consigo esas lecciones durante toda la vida. Lo mismo se aplica a los líderes empresariales. Las compañías más exitosas suelen estar dirigidas por personas que priorizan servir a sus empleados y clientes en lugar de solo maximizar sus ganancias. Los líderes que se preocupan por su gente crean lugares de trabajo donde los empleados se sienten valorados y, como resultado, son más motivados, más leales y más productivos. En contraste, los líderes que gobiernan mediante el miedo y el control generan ambientes tóxicos en los que la gente hace lo mínimo indispensable para evitar un castigo. La diferencia es clara. El poder construido sobre el servicio es sostenible, mientras que el poder construido sobre la fuerza eventualmente se derrumba. Incluso en las relaciones personales, las personas más respetadas son aquellas que dan libremente sin esperar nada a cambio. Una persona que exige constantemente respeto, validación y atención terminará alejando a los demás. Pero alguien que ofrece apoyo, amabilidad y sabiduría sin buscar recompensa atrae de forma natural relaciones significativas. La gente se siente atraída hacia quienes los elevan, no hacia quienes intentan controlarlos. Lao Tzu enseña que la influencia es como una sombra, si la persigues, huye de ti. Pero si caminas hacia adelante con propósito, te sigue sin esfuerzo.
Cuando dejas de buscar poder para ti mismo y, en cambio, te concentras en ayudar a los demás, obtienes más poder del que jamás podrías lograr por la fuerza. La sabiduría de Lao Tzu es más relevante hoy que nunca. En una época en la que el liderazgo suele asociarse con el ego, la competencia y el control, sus enseñanzas ofrecen una perspectiva refrescante. El verdadero liderazgo no consiste en mandar. Consiste en inspirar. No se trata de tomar. Se trata de dar. Muchos de los líderes más efectivos del mundo aplican estos principios, ya sea de manera consciente o no. Empresas como Patagonia priorizan las prácticas de negocio éticas, colocando a las personas y al medio ambiente por encima de las ganancias excesivas. Y como resultado, han ganado una lealtad profunda de sus clientes. Líderes visionarios como Elon Musk y Jeff Bezos tienen éxito no porque busquen control, sino porque crean ideas tan poderosas que la gente quiere seguirlas. Incluso en la política, los líderes más queridos son aquellos que guían con humildad, no con arrogancia. Los mejores líderes entienden que el poder no es algo que se arrebata. Es algo que se otorga, otorgado libremente por los demás. El momento en que necesitas obligar a la gente a seguirte, ya has perdido. Los líderes que perduran son aquellos que sirven, que elevan y que empoderan a los demás en lugar de a sí mismos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría a nuestras propias vidas? Ya sea que seas líder en tu carrera, en tu comunidad o incluso en tus relaciones personales, aquí tienes algunas maneras de guiar mediante la influencia en lugar de la fuerza. Escucha más de lo que hablas. Los líderes más poderosos no son los que hablan más, sino los que realmente escuchan. Cuando entiendes a los demás profundamente, ganas su confianza y respeto. Guía con el ejemplo. En lugar de decirle a la gente qué hacer, muéstralo a través de tus propias acciones. Sé la clase de persona que quieres que los demás sigan. Sirve en lugar de mandar. La mejor manera de ganar influencia es ayudando a los demás a tener éxito. Apoya a quienes te rodean y ellos, naturalmente, te apoyarán a ti. Deja ir la necesidad de probarte. La confianza no proviene de forzar a otros a reconocer tu poder. Proviene de estar lo suficientemente seguro de ti mismo como para no necesitar validación. Confía en el flujo natural de la influencia. No necesitas arrebatar el poder. Vendrá de manera natural cuando actúes con integridad, sabiduría y humildad. El verdadero poder no consiste en tener control sobre los demás. Consiste en tener control sobre ti mismo. Cuando dejas ir la necesidad de poder, te vuelves verdaderamente poderoso. Lao Tzu enseña que la simplicidad no es solo una elección de estilo de vida. Es un camino hacia la sabiduría, la claridad y la paz en un mundo que constantemente nos dice que más es mejor, más posesiones, más información, más responsabilidades. El taoísmo nos recuerda que la verdadera sofisticación proviene de comprender lo que es esencial y soltar todo lo demás. Cuando eliminamos lo innecesario, creamos espacio para lo que realmente importa. La simplicidad se aplica a todas las áreas de la vida. En nuestros pensamientos, significa no sobrecomplicar las cosas, no atormentarnos con preocupaciones inútiles y no llenar nuestra mente con ruido innecesario. En nuestras posesiones, significa tener solo lo que necesitamos y valoramos, en lugar de acumular cosas por el simple hecho de tenerlas. En nuestras acciones, significa enfocarnos en lo que es significativo y efectivo, en lugar de desperdiciar energía en distracciones. La simplicidad no significa privación. Significa claridad. Significa elegir lo que es verdaderamente importante y soltar todo lo que llena de desorden nuestra mente, nuestro hogar y nuestra vida.
La mayoría de la gente cree que una vida compleja es una vida avanzada, pero esto es una ilusión. La complejidad a menudo conduce al estrés, la confusión y la ineficiencia. Cuando tenemos demasiado desorden, ya sea mental, físico o emocional, se vuelve más difícil concentrarse, pensar y disfrutar la vida. La simplicidad, en cambio, trae paz. Una vida simple no es una vida vacía. Es una vida llena únicamente de lo que es significativo. Cuantas menos distracciones tengamos, más energía podemos dedicar a lo que realmente nos llena. Uno de los conceptos erróneos más grandes en la sociedad moderna es que la complejidad equivale a inteligencia. Muchas personas creen que mientras más complicado sea algo, más impresionante debe ser. Admiramos a los expertos que usan palabras rebuscadas, a la tecnología llena de funciones y a las ideas que parecen difíciles de entender. Pero la filosofía de Lao Tzu nos recuerda que la verdadera inteligencia consiste en hacer las cosas simples, no en complicarlas. Consideremos a las mentes más brillantes de la historia. Albert Einstein, uno de los físicos más geniales de todos los tiempos, dijo una vez: si no puedes explicarlo de forma sencilla, no lo entiendes lo suficiente. Steve Jobs, el visionario detrás de Apple, creía que la simplicidad era la forma más elevada de sofisticación. Entendía que la tecnología debía ser intuitiva, no confusa. Por eso los productos de Apple tuvieron tanto éxito. No porque estuvieran llenos de funciones innecesarias, sino porque fueron diseñados para ser simples, elegantes y fáciles de usar. La complejidad suele ser un signo de confusión, no de inteligencia. Mucha gente complica las cosas porque no las comprende del todo. Agregan pasos innecesarios, sobrepiensan los problemas y hacen todo más difícil de lo que debería ser. Pero quienes realmente dominan un tema pueden reducirlo a su forma más simple. Por eso los maestros más sabios hacen que aprender parezca sencillo. Eliminan los detalles innecesarios y van directo a la esencia de lo que importa. Lao Tzu enseña que la sabiduría consiste en ver la simplicidad natural de las cosas. La naturaleza misma es simple, pero profundamente efectiva. Un árbol crece sin instrucciones. Un río fluye sin sistemas complejos. El modo natural del universo opera sin esfuerzo. Cuando nos alineamos con este principio de simplicidad, nuestras vidas se vuelven más claras, más pacíficas y más efectivas. Uno de los grandes secretos de la gente altamente exitosa es que simplifica su vida tanto como le es posible. Entienden que la complejidad es una distracción, así que eliminan todo aquello que no contribuye a sus metas. Tomemos como ejemplo a Steve Jobs. Usaba el mismo tipo de atuendo todos los días, un suéter negro de cuello alto, jeans y tenis. ¿Por qué? Porque no quería gastar energía mental en decidir qué ponerse. Se dio cuenta de que las pequeñas decisiones, repetidas cada día, se acumulan y agotan el enfoque mental. Al simplificar este aspecto de su vida, liberó energía para cosas más importantes. El mismo principio se aplica a muchos otros grandes logros. Algunos de los emprendedores, atletas y creativos más exitosos limitan sus decisiones diarias para poder concentrarse en lo que realmente importa. Mark Zuckerberg usa la misma camiseta gris todos los días. Warren Buffett vive en la misma casa modesta que compró hace décadas. Muchos atletas de élite siguen rutinas simples y estrictas para no tener que pensar en qué comer, cuándo entrenar o cómo prepararse. Eliminan decisiones innecesarias de sus vidas, permitiéndoles dirigir su energía hacia su trabajo más importante. Esta idea va más allá de los hábitos personales. Se aplica a los negocios, a las estrategias e incluso al trabajo creativo. Los mejores productos suelen ser los más simples.
Las estrategias más efectivas son las que eliminan pasos innecesarios. Los discursos más inspiradores suelen ser los que usan menos palabras. La simplicidad es poderosa porque elimina distracciones y hace las cosas más claras, más eficientes y más impactantes. Lao Tzu enseña que deberíamos aplicar este enfoque a todos los aspectos de nuestra vida. En lugar de complicar más las cosas, deberíamos preguntarnos, ¿qué es realmente importante? ¿Qué puedo eliminar? Cuando simplificamos, creamos más espacio para lo que verdaderamente importa. Uno de los problemas más grandes del mundo actual es que estamos rodeados constantemente de complejidad innecesaria. Vivimos en una era de sobrecarga de información. Cada día somos bombardeados con opciones interminables, notificaciones constantes y un flujo inagotable de opiniones, noticias y entretenimiento. Piensa en cuántas decisiones enfrentas cada día: qué comer, qué vestir, qué ver, qué comprar. Solo en las redes sociales estamos rodeados de incontables voces, todas compitiendo por tu atención. Los anunciantes intentan convencerte de que necesitas más productos. Los medios buscan mantenerte enganchado al miedo y la indignación. Los negocios crean nuevas funciones, nuevas opciones, nuevas distracciones. Es fácil perderse en este mar de complejidad, sintiéndose abrumado, ansioso y agotado. Pero, ¿y si no tuvieras que involucrarte en todo eso? ¿Y si pudieras dar un paso atrás y simplificar tu mundo? El taoísmo nos enseña que gran parte de lo que consideramos importante es en realidad solo ruido. Muchas de las cosas por las que nos preocupamos son innecesarias. Muchas de las cosas que perseguimos no nos dan felicidad real. En lugar de quedar atrapados en el caos, podemos elegir un camino más simple. Al eliminar lo innecesario, creamos más tiempo, más enfoque y más paz. Dejamos de gastar energía en cosas que no importan y comenzamos a enfocarnos en lo que realmente enriquece nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria? Aquí tienes algunas formas prácticas. Ordena tu espacio físico. Un entorno lleno de cosas crea una mente llena de cosas. Revisa tus pertenencias y pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿Aporta valor a mi vida? Suelta todo lo que solo ocupa espacio. Un entorno limpio y simple lleva a una mente más tranquila. Limita tus elecciones. Reduce la cantidad de decisiones que tomas cada día. Esto puede significar simplificar tu guardarropa, comer comidas similares o crear rutinas que eliminen elecciones innecesarias. Cuantas menos decisiones tengas que tomar, más energía mental conservarás. Reduce el desorden mental. Sé consciente de lo que consumes. Limita las redes sociales, las noticias innecesarias y las influencias negativas. Elige calidad sobre cantidad cuando se trate de información, entretenimiento e incluso relaciones. Prioriza lo que importa. Identifica las pocas cosas que realmente son valiosas para ti y concéntrate en ellas. Elimina actividades, compromisos y distracciones que no aportan a tu bienestar. Cuando dejas de intentar hacerlo todo, puedes enfocarte en lo que realmente tiene significado. Abraza la quietud y la simplicidad. Pasa tiempo en silencio. Medita. Sal a caminar sin tu teléfono. Reduce la velocidad y aprecia los momentos sencillos de la vida. La verdadera paz no viene de hacer más, sino de necesitar menos. Cuando simplificamos, nos liberamos. Dejamos de perder tiempo en lo que no importa y comenzamos a vivir con más claridad, propósito y alegría. La sabiduría de Lao Tzu nos enseña que la simplicidad no se trata de tener menos, sino de hacer espacio para más de lo que realmente importa.
Lao Tzu nos revela una de las verdades más calmantes y reconfortantes sobre la vida: la naturaleza nunca se apresura, y sin embargo, todo se cumple. Esta afirmación simple pero profunda encierra una gran sabiduría. La vida se despliega en su propio tiempo, sin fuerza, sin lucha, sin prisas innecesarias. Mira el mundo natural: los árboles crecen a su propio ritmo. Las flores florecen cuando llega la estación correcta. Los ríos fluyen hacia el océano sin necesidad de ser empujados. En la naturaleza no hay ansiedad, ni intentos desesperados de acelerar las cosas. Y sin embargo, todo ocurre. El sol sale, las estaciones cambian y la vida continúa en perfecta armonía. Contrasta esto con el comportamiento humano. Siempre tenemos prisa. Corremos por crecer, por tener éxito, por adelantarnos. Somos impacientes con nosotros mismos, con los demás y con la vida misma. Si fijamos una meta, queremos alcanzarla de inmediato. Si comenzamos a aprender una habilidad nueva, nos frustramos y no la dominamos rápido. Si no vemos resultados inmediatos, creemos que hemos fracasado. Pero Lao Tzu nos recuerda que este no es el camino del Tao. Cuanto más intentamos forzar y apresurar la vida, más estrés, decepción y lucha innecesaria creamos. La naturaleza nos muestra que el verdadero progreso se hace despacio, constante y sin esfuerzo. Un árbol no se fuerza a crecer más rápido, simplemente crece, poco a poco, día tras día. Si aplicáramos esa misma paciencia a nuestras vidas, encontraríamos una profunda paz. Comprenderíamos que todo lo que buscamos, nuestros sueños, metas y crecimiento personal, sucederá en su momento. No hay necesidad de apresurarse. Al igual que la naturaleza, si permanecemos presentes, tomamos acción constante y confiamos en el proceso, llegaremos exactamente a donde necesitamos estar. En lugar de escucharse unos a otros con una mente abierta, las personas inmediatamente toman partido. En lugar de debatir ideas, defienden su posición como si su identidad dependiera de ello. ¿El resultado? Estancamiento, conflicto e incapacidad de evolucionar. La gente ya no busca la verdad. Busca tener la razón. Están tan apegados a sus etiquetas ideológicas que dejan de ver la humanidad en los demás. Las enseñanzas de Lao Tzu nos recuerdan que la sabiduría surge al ver más allá de estas divisiones. La verdad no pertenece a un lado u otro. Existe más allá de las categorías humanas. El Tao no toma partido, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Si queremos comprender realmente el mundo, debemos soltar las creencias rígidas y acercarnos a la vida con curiosidad en lugar de con certezas. Las mentes más fuertes no son las que se aferran obstinadamente a un solo punto de vista, sino las que son flexibles, dispuestas a cuestionar y abiertas al cambio. Cuanto más soltamos la necesidad de tener la razón, más podemos aprender. Cuanto más dejamos atrás las etiquetas ideológicas, más podemos conectar con los demás a un nivel humano. Imagina un mundo en el que las personas no estuvieran obsesionadas con demostrar que su bando tenía razón, sino que se enfocaran en comprender, escuchar y aprender. Esto es lo que significa ir más allá de las etiquetas, ver la vida no como un campo de batalla de identidades enfrentadas, sino como un viaje compartido donde todos estamos en constante crecimiento. La libertad no se trata solo de las circunstancias externas. Se trata de la forma en que pensamos. Muchas personas creen que son libres, pero en realidad están atrapadas por su propia mente. Están atrapadas por sus creencias, sus suposiciones y sus miedos a lo que otros puedan pensar. No actúan desde su verdadero ser, sino desde las expectativas que la sociedad coloca sobre ellos.
Cuando dejamos ir las etiquetas, nos liberamos de esas limitaciones. Dejamos de vivir según lo que otros esperan y empezamos a vivir de acuerdo con nuestra verdad interior. Dejamos de intentar encajar en una categoría predefinida y comenzamos a abrazar nuestro potencial ilimitado. Piensa en lo liberador que es admitir que no tienes todas las respuestas. Decir, no lo sé, pero estoy dispuesto a aprender. Atreverte a salir de tu zona de confort y explorar nuevas perspectivas. Soltar la necesidad de ser visto de cierta manera y simplemente ser tú mismo. Esa es la verdadera libertad, no estar definido por nada, sino estar abierto a todo. Lao Tzu enseña que las personas más sabias son las que no se aferran a identidades rígidas. Son como el Tao, sin forma, adaptables, fluidas. No están atadas por el miedo, no están dominadas por el ego, no están limitadas por etiquetas. Se mueven por la vida sin esfuerzo, sin resistencia, sin lucha. Y al hacerlo, experimentan la verdadera paz. Entonces, ¿cómo aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria? Aquí hay algunas formas prácticas de soltar las etiquetas y abrazar una manera de pensar más fluida. Cuestiona tus propias creencias regularmente. Pregúntate, ¿por qué creo esto? Esté dispuesto a desafiar tus propias ideas y considerar nuevas perspectivas. Evita definirte demasiado estrechamente. En lugar de decir, soy este tipo de persona, mantente abierto al cambio. Permítete evolucionar. Acércate a diferentes puntos de vista. Lee libros, escucha a personas y explora ideas que desafíen tu forma de pensar. El crecimiento ocurre fuera de la zona de confort. Practica soltar el ego. Reconoce cuando te aferras a una identidad por miedo o por orgullo. Aprende a desprenderte de la necesidad de tener siempre la razón. Abraza lo desconocido. Acepta que la vida es fluida, impredecible y cambiante. Confía en que no necesitas tener todo resuelto. Al practicar estos principios, nos alineamos con el Tao. No rígidos, no fijos, sino fluyendo sin esfuerzo con los ritmos de la vida. Cuando dejamos de intentar encajar en etiquetas, finalmente experimentamos la vastedad de lo que realmente somos. Este es el camino hacia la sabiduría. Este es el camino hacia la libertad. Hemos explorado 10 poderosas enseñanzas de Lao Tzu, cada una ofreciendo una forma distinta de ver el mundo, afrontar los desafíos y cultivar innovación interior. Paz interior. Tomemos un momento para reflexionar sobre estas lecciones y cómo se conectan con el panorama más amplio de la vida. Comenzamos con Wu Wei, el arte de la acción sin esfuerzo. Aprendimos que el verdadero éxito no surge de forzar las cosas, sino de alinearnos con el flujo natural de la vida. Al soltar el esfuerzo excesivo, logramos más con menos lucha. Luego exploramos el poder de la suavidad y la adaptabilidad, comprendiendo que, como el agua, la flexibilidad es más fuerte que la rigidez. Al estar abiertos al cambio, en lugar de resistirlo, podemos navegar los obstáculos de la vida con facilidad. Después, miramos hacia adentro con la lección de que conocer a los demás es inteligencia, pero conocerse a uno mismo es verdadera sabiduría. Vimos que la autoconciencia es la base de todo crecimiento personal y que buscar validación en el mundo exterior solo conduce al sufrimiento. Esto nos llevó a la idea de que el deseo es la raíz del sufrimiento, un recordatorio de que perseguir constantemente más nunca traerá felicidad duradera. En cambio, la verdadera plenitud surge de apreciar lo que ya tenemos. De ahí, examinamos la paradoja del control. Cuanto más intentamos aferrarnos, más perdemos. Esta lección nos enseñó que soltar la necesidad de controlar todo permite que la vida se despliegue de manera más natural.
También exploramos cómo la simplicidad es la máxima sofisticación, al darnos cuenta de que al eliminar la complejidad innecesaria, creamos espacio para la claridad, la paz y el enfoque. Luego abrazamos la sabiduría de que un buen viajero no tiene planes fijos. Esto nos recordó que planificar en exceso genera ansiedad y que confiar en el viaje, en lugar de obsesionarnos con el destino, nos abre a oportunidades inesperadas. También vimos que el verdadero poder no está en imponerse, pues los líderes más fuertes no son quienes dominan, sino quienes sirven y elevan a otros. Finalmente, aprendimos que la naturaleza nunca se apresura, y sin embargo, todo se cumple. Una visión profunda que nos enseñó el valor de la paciencia y de confiar en el tiempo natural de las cosas. Y en nuestro último capítulo, exploramos cómo ser como el Tao significa ir más allá de las etiquetas y del ego, liberándonos de las limitaciones de la identidad y abrazando la fluidez de la vida. El Tao no es algo que deba dominarse, sino algo que debe vivirse. Estas enseñanzas no son solo ideas abstractas, son herramientas prácticas para transformar la manera en que experimentamos la vida. Pero es importante recordar que el Tao no es algo que pueda dominarse. No es una filosofía rígida con reglas estrictas. No es una lista de tareas que cumplir. Más bien, es algo que se vive. El Tao es la forma en que son las cosas, el flujo de la existencia, el ritmo subyacente de la vida misma. Nuestra tarea no es controlarlo, sino alinearnos con él. Este viaje no se trata de perfección. No necesitas aplicar todas estas enseñanzas de la noche a la mañana. No necesitas forzarte a cambiar todo de una sola vez. El enfoque taoísta es suave. Se trata de cambios graduales, de pequeños giros en la perspectiva que, con el tiempo, llevan a una transformación profunda. Empieza con lo que más resuene contigo. Tal vez practicar paciencia, aprender a soltar el control o simplificar tu vida. Tal vez volverte más consciente de ti mismo o abrazar la incertidumbre en lugar de temerla. Si cual sea tu punto de partida, confía en que incluso los pequeños pasos te guiarán hacia una paz y una plenitud más profundas. Uno de los aspectos más liberadores del taoísmo es que no exige lucha. No te dice que pelees contra ti mismo o contra el mundo. Simplemente te invita a fluir, a observar la naturaleza y aprender de ella, a confiar en que la vida no es algo que deba conquistarse, sino algo que debe experimentarse. El río no resiste su curso. Simplemente avanza, ajustándose cuando es necesario. El árbol no se fuerza a crecer. Simplemente se eleva hacia el sol. Día tras día, el Tao nos recuerda que nosotros también somos parte de este orden natural. Y cuando dejamos de resistir, cuando dejamos de forzar, cuando dejamos de intentar imponer nuestra voluntad sobre la vida, descubrimos que la vida se sostiene por sí misma. Así que, al llegar al final de este recorrido, te invito a reflexionar sobre tu propio camino. ¿Hay áreas en tu vida donde estás forzando en lugar de fluir? ¿Estás aferrándote al control cuando podrías soltarlo? ¿Estás atrapado en el ciclo del deseo, siempre persiguiendo más, en lugar de apreciar lo que ya está aquí? No hay prisa, no hay fecha límite, no hay una manera perfecta de aplicar estas lecciones. La belleza del Tao es que siempre está aquí, siempre accesible, siempre disponible para quienes lo buscan. Cuanto más te alineas con él, más fluida se vuelve la vida. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque tu forma de atravesarlos cambia. Si estas enseñanzas resonaron contigo, te animo a experimentarlas en tu vida diaria. Observa cómo opera la naturaleza. Presta atención a los momentos en los que la simplicidad trae más claridad que la complejidad. Nota cuando soltar se siente más poderoso que aferrarse. Y, lo más importante,
confía en que, donde sea que estés en este momento, estás exactamente donde necesitas estar. Y si hoy algo dentro de ti hizo clic, si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.